Hola, soy el Dr. Samuel Miller, geólogo. Esta es nuestra historia. Una historia que empezó como una simple expedición, pero pronto se convirtió en algo mucho más oscuro. Algo peligroso. Todo comenzó en una fría mañana de octubre, cuando un grupo de científicos decidimos adentrarnos en una cueva recién descubierta en las remotas montañas de Alaska. Nadie, ni siquiera los locales, se atrevían a acercarse. Decían que la cueva estaba maldita, que nadie había regresado de allí. La cámara muestra al equipo entrando en la cueva, sus linternas iluminando las paredes rocosas. La atmósfera es húmeda y densa. Yo no creía en supersticiones, pero no pude evitar sentir una ligera inquietud al ver cómo se cerraba la entrada detrás de nosotros. Lo que íbamos a encontrar no era lo que imaginábamos. El equipo avanza por un pasillo oscuro, los ecos de sus pasos resuenan en la cueva. De repente, la cámara muestra una sombra moviéndose rápidamente entre las rocas. Eso fue solo el comienzo. Algo nos estaba observando, algo que no pertenecía a este lugar. Todo parecía normal al principio. Estábamos descubriendo formaciones geológicas únicas, algo que podría hacer historia. Pero ese día, todo cambió. Era temprano en la mañana cuando el Dr. Adams, el más experimentado del grupo, desapareció. La cámara muestra al equipo buscando frenéticamente en la cueva, llamando al Dr. Adams, pero su voz se desvanece entre las paredes de la cueva. No había rastro de él. No había huellas, no había señales. Lo más extraño fue que, a pesar de nuestra búsqueda, no encontramos nada. Como si el suelo se lo hubiera tragado. El equipo está visiblemente perturbado. El Dr. Harper sugiere que tal vez Adams se adelantó, pero la atmósfera se vuelve tensa. Hay un silencio incómodo. La oscuridad parecía envolverse más alrededor nuestro. Y algo comenzó a retumbar en el aire. Las paredes, las rocas, todo parecía estar vivo, moviéndose, respirando. Un sonido extraño resuena en la cueva. La cámara se mueve rápidamente hacia un pasillo oscuro donde se percibe una figura fugaz. No sé si fue una visión o algo real, pero sentí que no estábamos solos. Y lo peor de todo, no estábamos cerca de la salida. Al principio creímos que las desapariciones eran un simple accidente, que quizá Adams se había perdido en la oscuridad. Pero esa misma noche, las voces comenzaron. Un susurro inaudible se oye de fondo, como un murmullo lejano, que se intensifica a medida que el equipo avanza. Samuel se detiene, mirando alrededor. Las voces eran bajas, como susurros, pero llenas de una desesperación que no podía ignorarse. No sabíamos qué decían, pero había algo en sus tonos, algo antinatural que hacía que se nos helara la sangre. La cámara muestra a Harper mirando aterrorizado hacia una pared. Unas extrañas marcas empiezan a aparecer en la roca, como si algo o alguien estuviera escribiendo en ella. Cuando miramos las paredes, vimos que algo había dejado su huella en ellas, algo que no entendíamos. No eran solo símbolos, sino marcas de algo que nos observaba. La cámara muestra una marca, una figura humana, pero con detalles distorsionados, como si estuviera deformada. El sonido de un latido rápido comienza a intensificarse. Al principio no lo creíamos, pero las voces eran claras. Eran las de los desaparecidos, las de los que ya no estaban. De alguna manera, algo los había retenido ahí. Algo estaba vivo en esa cueva. Llegó el momento en que ya no pudimos soportarlo más. La cueva ya no solo nos estaba atrapando físicamente, sino que nos estaba consumiendo emocionalmente. Lo que antes era nuestra esperanza de descubrimiento, ahora se había convertido en nuestra peor pesadilla. Las linternas se apagan, y solo queda el sonido de las respiraciones aceleradas. La salida parecía más lejana con cada paso. Pero no nos atrevíamos a mirar atrás. No sabíamos si el horror que nos perseguía estaba detrás de nosotros, esperando para arrastrarnos hacia su oscuridad eterna. La cámara muestra una figura oscura al fondo del pasillo. El equipo se detiene, observando aterrados. Eso no era humano. Era una sombra, algo que solo existe en los peores pesadillas. Lo sentí más que verlo. La sensación de que estábamos siendo cazados. El equipo corre más rápido, pero el sonido de los pasos detrás de ellos se hace más cercano. Cada vez que respiraba, sentía que me faltaba el aire.
Cada paso hacia adelante nos acercaba más a la desaparición. La cueva. No quería dejarnos ir. Hoy, ya no sé si estamos vivos o muertos. Algo en la cueva se ha despertado. Algo que nunca debió haber sido liberado. La cámara muestra una puerta oculta, un pasillo profundo que parece descender hacia el centro de la Tierra. La cámara tiembla, mientras un zumbido extraño llena el aire. Nos hemos encontrado con lo que está detrás de las desapariciones. La cueva no es solo un lugar de oscuridad. Es un lugar que guarda un secreto, algo que ha estado esperando. Y nosotros fuimos demasiado estúpidos como para no verlo. Se ve una última imagen de Samuel mirando hacia el abismo. Ya no sé si podré escapar de esto. Si alguien ve este vídeo, por favor, no vengas. No te acerques a la cueva.